Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a una de nuestras bandas japonesas favoritas. Estamos hablando de las maravillosas Band-Maid, esta vez con su más reciente canción que se llama Zen, así que vamos a ver con qué nos encontramos. De una. Maravilloso comienzo. Fíjate que no hubo ninguna introducción, sino que directamente podríamos caratular a esto como una introducción, básicamente, y arrancan con un riff muy bello. Es como un mi menor con novena. Después van a un do, hermoso, y después veremos con qué nos encontramos. Pero fíjate que la voz de la cantante está pulcra al frente, con un arpegio que nos hace acordar a una sonoridad bastante post-rock, algo que ya hemos escuchado en Band-Maid más de una vez, así que continuemos. Ok, ahora sí arrancó oficialmente la introducción de esta canción que se llama Zen, que por lo visto, para llamarse Zen, no va a ser para nada tranquilo. Por lo menos la palabra zen se la utiliza habitualmente para definir algo tranquilo, suave, sin ningún tipo de altibajo, pero acá parece que vamos a utilizar todo el poder necesario de Band-Maid y, como dijimos, se agrega este acorde, un re mayor o un re mayor 6, para resolver modalmente hacia el mi menor nuevamente y que todo suene bastante modal. Es como si estuviéramos en la escala de mi menor o mi menor eólico. Estoy un poquito trabado hoy, sé que estoy muy emocionado por Band-Maid, pero es algo que ya hemos escuchado mucho porque además queda muy bien para los instrumentos de cuerda utilizar una tonalidad donde puedan hacer uso de la cuerda más grave en el mi. Así que veamos cómo es el riff oficialmente. Bueno, parece que el encontrarse con The Warning les ha venido muy pero muy bien porque escuchamos inmediatamente una sonoridad que nos hace acordar a uno de los riffs más icónicos de una de las canciones del último disco de The Warning, Keep Me Fed. ¿En qué canción era? Creo que en Consume, donde aparecía esta nota que se escucha muy claramente porque el riff comienza en la tercera. Este re sostenido, que no lo utiliza sobre un si mayor, porque no suena con esta claridad dominante para resolver en el mi, sino que suena mucho más oscuro. Y después vuelve al sol, pero sobre un la menor, creo. Y resuelve un riff estructurado de a 3 notas cada vez. Sol, la, si, fa sostenido, sol, re sostenido, que es lo que le da ese misterio tan crimsoniano de alguna forma. Y después cierra por todos lados. Hermoso comienzo. Claramente tiene todo el rock al que nos tiene acostumbrados Band-Maid. Si todavía no viste los análisis que tenemos sobre este maravilloso grupo japonés, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, junto con otras grandes bandas que ya hemos analizado, como por ejemplo Baby Metal, Love Bites y luego cantantes individuales como Ado o Aimer. Hay mucho material, la música japonesa nos gusta mucho en este canal porque siempre hay mucho para entender, comprender, asimilar y reproducir, lo que hace que sea muy nutritivo escuchar a esta clase de bandas que además tienen muchísimo poder porque suenan bien poderosas y pesadas y rockeras y tremendo todo. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, algo a lo que también nos tiene muy mal acostumbrados Band-Maid, que es al uso de descensos como el bajo que baja o cromatismos. Recordemos que hablamos de cromatismo cuando pasamos por todas y cada una de las notas del instrumento, en este caso las teclas blancas y negras del piano, o cuando van corriéndose de a un traste o de a una cejilla en la guitarra o en el bajo. Algo muy característico también es el famoso bajo que baja, que es la nota más grave que va descendiendo, por eso se llama el bajo que baja. Que no necesariamente lo tiene que hacer solamente
el bajo eléctrico, sino que las guitarras también acompañan este movimiento tan parsimonioso y característico que hace a la música de este maravilloso grupo. Y claramente ingresamos al estribillo por la vehemencia que tiene esta parte, y fíjate que hubo un hermoso fill de batería por parte de Akane, si mal no recuerdo que es el nombre de la baterista. Si no, cualquier cosa por favor corregime debajo en los comentarios, como así también si tenés alguna otra canción que quieras que escuchemos y analicemos, la puedes dejar escrita ahí mismo. Pero fíjate que ese fill de batería nos sirve como transición entre la segunda estrofa, con ese famoso bajo que baja, hacia el estribillo que recupera el riff de la introducción, pero esta vez solapado con los poderosos acordes que estamos escuchando de fondo, que son como los que habíamos visto en la segunda introducción, porque es una canción con dos introducciones. Puede ser una intro e intro 2, y ahora vamos a ver cómo finaliza el estribillo o cómo salen del estribillo y hacia qué sección van, si reexponen el riff inicial o pasan directamente a una nueva parte u otra estrofa. Efectivamente volvimos al Por eso digo que también se juntaron mucho con The Warning, que es verdad que han colaborado en conjunto, y de hecho tenemos un análisis sobre la canción que han hecho en Composé, que si no lo viste está por acá arriba o debajo en la descripción. En The Warning hemos escuchado mucho este fraseo vocal que tienen en muchas canciones. En Band-Maid también, no se preocupen, estoy simplemente jugando con esta relación tan armoniosa que tienen estas dos maravillosas bandas, que de paso nos gustan mucho en el canal. Pero fíjate cómo vuelven al riff inicial, al de la segunda introducción, para salir del estribillo, del cual salieron otra vez con ese descenso maravilloso del bajo que baja. Ok, lo distinto acá, además de la superposición de las voces que hay entre la cantante principal o vocalista y la guitarrista, es que no están tirando los acordes planchados, plaqué, como habíamos visto en la primera estrofa, sino que esta vuelve a ser otra primera estrofa, pero están arpegiando y riffeando en simultáneo sobre los mismos acordes, lo cual hace que escuchemos lo mismo, pero de una manera distinta, y nos permite seguir conservando la atención sobre esta reexposición de la estrofa con otra letra claramente. Si sabes sobre qué habla la canción, que probablemente no sea para nada tranquilo porque de Zen no tiene nada, te leo debajo en los comentarios. Claramente voy a soñar con este riff porque es tremendamente poderoso y además lo están reutilizando mucho. Algo que hace mucho Band-Maid y que hemos visto en los sendos análisis que tenemos al respecto es la dosificación de la información, que es una frase que utilizamos mucho en el canal. Y con eso nos referimos a que van presentando distintos elementos musicales a lo largo de una canción que por momentos pueden condensarse, agruparse, y por momentos los encontramos dispersos. Pero no mandan todo el material necesariamente juntos, sino que van dejando como pequeñas migajas o pistas para luego desembocar en el drop, estribillo o en la parte C, donde todo eso termina siendo un conglomerado que nos hace revivir todas las partes anteriores, pero de manera unificada. Está buenísimo esto. Ok, parece que vamos a pasar a una parte C y con una connotación más en no hardcore, sino post-rock, como ya hemos visto antes. Si te interesa que hagamos algún análisis descriptivo de lo que es el post-rock, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si te interesa que hagamos algún análisis y reacción de Band-Maid sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal como miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí vas a poder solicitar tu reacción análisis para que sea dedicado especialmente para vos y para que podamos compartir esa reacción justamente sin estos cortes que debemos hacer. Así que escuchemos esta nueva sección para ver cómo desemboca, si es que utiliza los mismos acordes o presentan nuevo material. Fíjate cómo inteligentemente han reutilizado las características sonoras de las secciones previas, pero han cambiado ligeramente la progresión de acordes. Antes básicamente estaban rondando siempre entre el mi menor, el do mayor, el la menor, algún re que aparecía, pero ahora se escucha claramente este descenso del do al sol sobre si, bellísimo, luego al mi menor para volver al tono original, a la tónica, y luego sigue subiendo.
que le da esta sensación de movimiento épico, maravilloso. Entonces tenemos Do mayor, Sol sobre Si, en inversión, Mi menor, Re mayor sobre Fa sostenido. Algo que utiliza mucho Band-Maid es el juego del bajo, que no está siempre sobre la tónica, sino que invierte en los acordes para que tenga un mayor atractivo sensorial. Entonces, si usamos solamente los bajos, tenemos Do, Si, Mi, Fa sostenido. Dos notas que bajan y dos que suben para darle esta sensación épica. Estamos cerca del final de la canción. Llegamos al solo épico, epicardo de esta sección que están trabajando sobre los acordes de las estrofas. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. ¿Qué te parece esta canción? ¿Te gusta Band-Maid? ¿Ya las conocías? ¿No las conocías? Déjalo escrito debajo para que todos podamos enterarnos al respecto y tener un intercambio fructífero y respetuoso en la sección de comentarios. Pero fíjate que hay muchísimo rock en este solo y vamos a escuchar un poquito más. Yo creo que podemos decir que Band-Maid hace hard rock con una mezcla de post-rock y a la vez de hardcore. Combinan lo mejor del rock pesado y combinan también lo mejor de la música japonesa pop y rock. Incluso uno puede percibir cierta fragancia de alguna manera a la música para anime, que ya le hemos escuchado mucho. No solamente porque cantan en japonés y uno puede asociar directamente el japonés con la música para anime, sino porque en otros análisis hemos visto que utilizan progresiones muy relacionadas con esa música y sobre todo, más allá de la progresión de acordes que utilicen, la sonoridad tan épica y gigante que logran con su música, que es maravilloso. Bien, última parte, vuelven al riff inicial como habíamos escuchado en la segunda introducción de la canción. Fíjate que es una canción en la que no han modulado, han estado siempre en la órbita del Mi menor y esto nos demuestra cómo con una sola tonalidad, algunos pocos acordes y un riff muy poderoso pero simple, que igualmente es muy difícil de hacer, se puede construir una gran canción que es tremendamente atractiva. Vamos a ver si algún día vuelven para acá o vienen para acá, no sé si han venido todavía o ya. A la Argentina, me gustaría verlas en vivo. Por lo pronto este año viene Ado a la Argentina, así que si vas a ver a Ado en agosto, nos veremos por ahí. Pero por lo pronto vamos a ver cómo termina esta maravillosa canción de Band-Maid. Y un golpe súper cinematográfico para finalizar, como ya hemos visto en otros videoclips que tienen también algo muy cinematográfico en todas las producciones que hacen, a la cual nos tienen muy bien acostumbrados y estamos muy a gusto con eso. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Band-Maid que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.